Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, Señor, en esta semana que ha pasado, Señor. Tú nos has guardado hasta hoy, Señor, y rogamos de tu gracia, si es tu voluntad, Señor, que así sea durante todavía un tiempo. Agradecidos estamos, Señor, por el sustento, por el calzado, por el vestido, por el techo que nos das. Rogamos también, Señor, de tu Espíritu, Señor, para que nos permita, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Rogamos, pues, Señor, de la dirección de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús agradecemos tus bondades. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. Lo que hemos leído anteriormente, hermanos, pues está también enmarcado dentro de lo que podemos enumerar acontecimientos previos a lo que hemos denominado Semana Santa en el cristianismo y dentro de la liturgia judía, pues la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. Todo esto, hermanos, no es enmarcado también en una sincronía tremenda, como un reloj perfecto. No fue porque sí que el Señor tuvo que padecer en el día de la Pascua. ¿Alguien se acuerda uno de los aspectos importantes de la fiesta de la Pascua? Era el sacrificio del Cordero. Era el derramamiento de sangre también en el dintel de las puertas. Y si no estaba esa marca de sangre en la puerta, pues pasaba el ángel y había muerte. Entonces, hermanos, encontramos una sincronía en la Escritura tremenda y decimos, no es casualidad. Viene a nuestra mente lo que el apóstol Pablo decía en una de sus cartas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que cumpliese la ley. Y nos encontramos ahora con un pasaje por demás difícil, porque en él encontramos varios aspectos que nos serían muy complicado abordarlos. Pero aún así vamos a tomar en cuenta algunos aspectos de él. Como la mayoría de ustedes, hermanos, ha sabido, la revelación del Santo Evangelio, como dijera el apóstol Pablo en una de sus cartas, el misterio de la reconciliación fue gradual. Y solo como punto de referencia, fíjense ustedes cómo termina este relato de este acontecimiento en el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran o dijesen que él era Jesús el Cristo. A manera de introducción, he de decir a ustedes, estimados hermanos, en base a lo que hemos leído ahorita, el Señor ya había dado algunos indicios específicos de su ministerio. Recordemos, hermanos,
lo que se dijera ahora o se conociera en un léxico común, milagros, que es un hecho extraordinario donde se manifiesta la potencia del Señor. Su servidor ha mencionado un aspecto que a mí me cautivó en su momento y lo voy a expresar ahora. Lo que los teólogos han denominado la potencia ordenada y la potencia absoluta de Dios. Y la potencia ordenada son simplemente las leyes que Dios ha puesto en su creación y que nos rigen a todos nosotros. Un ejemplo, el que siembra. Y todo el proceso que lleva el crecimiento de la semilla y la cosecha es algo que nosotros no vemos, pero que Dios estableció como ley. Esa es la potencia ordenada, es un ejemplo muy llano. Y la potencia absoluta es aquella que el Señor manifiesta en esto que hemos llamado milagros, donde Él, en su autoridad, en su soberanía, ordena y se hace. Y a manera de ejemplo, hermanos, he de decirles, por ejemplo, en el libro de Mateo, mismo que estamos ahorita viendo, en el capítulo 8, cuando se nos narra que el Señor Jesús, predicando en la muestras de su soberanía, sana enfermos, echa fuera demonios. Y después de esto dice que en el capítulo 8 que está en la ribera o en la orilla de un mar, lago, y dice que él se duerme. Y entonces los discípulos van navegando sobre este mar y hay una tormenta tremenda. Y el Señor Jesús durmiendo. Y sus discípulos, de una manera ya con una preocupación y ya una angustia, despierta, Señor, que perecemos, sálvanos que perecemos. Y la potencia absoluta del Señor dice al mar, enmudece. Esto lo vemos en el capítulo 8 de Mateo. Y la respuesta es la siguiente. ¿Quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? Y más adelante, en otro episodio similar, donde después de predicar en las riberas también de un mar, él se aparta y los vientos hacen igual, de alguna manera, pasar estragos a la barca donde van los discípulos. Y esto lo saben bien ustedes. Entrada la noche y también entrada la tempestad, los discípulos ven a lo lejos una silueta humana de alguien que viene caminando sobre las aguas. Y tienen miedo. Y el Señor les dice, tranquilos, calma, soy yo,
Y aquí se destaca el ímpetu del apóstol Pedro. Era un hombre, dijéramos ahora, muy hiperactivo. Y él dice, reconociendo la autoridad de Dios, manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús dice, ven. Y nos encontramos a Pedro también caminando sobre las aguas. Pero dice la Escritura que viendo el fragor de la tempestad, el hombre empieza a hundirse. Y la respuesta de Pedro es al Señor Jesús, sálvame. Y la respuesta es, ¿por qué dudaste? Y la respuesta de los discípulos ahora es más explícita. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. ¿Ven cómo va siendo gradual? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Y después, más abiertamente, verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Y nos encontramos ahora, estimados hermanos, con esta pregunta. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice William Hendrickson en uno de sus comentarios sobre este pasaje, seguramente ellos tenían el concepto que los fariseos y saduceos, el Sanedrín en su conjunto tenía de él. Y no quiero decir las palabras que ellos referían hacia el Señor Jesús. Pero ellos virtieron la opinión del pueblo. ¿Quién dice el pueblo que soy yo? Y unos que Juan el Bautista, recordemos que para entonces Juan Bautista ya había muerto. Y dentro de sus especulaciones decían que, pues de alguna manera, tomó la figura de Jesús y ahí estaba representado. Otros Elías y otros Jeremías. Y en conclusión, y es algo ineludible, decían, o alguno de los profetas, dándole un rango especial al Señor Jesús. Y ahora la pregunta, hermanos, retórica puede ser para nosotros ahora. ¿Quién decimos o quién creemos que es Él? Elucubrando un poco aquí en la mente, pudiéramos pensar, ¿qué fue para Joseph Smith el Señor Jesucristo? ¿Qué fue para los fundadores del ruselismo el Señor Jesucristo? Y los menciono a ellos porque son, de alguna manera, entre otros, los que han en sus doctrinas dicho cosas que el Señor Jesús no es. Y ahora de manera individual a cada uno de nosotros podríamos preguntar, ¿qué es para cada uno de nosotros el Señor Jesús?
La respuesta y pregunta al Señor Jesús, a Pedro: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Insisto, la respuesta es individual. Y no es porque sea diferente para cada uno de nosotros, no. Hay un solo concepto. Aquí pudiéramos entrar en ciertos vericuetos difíciles, donde la Iglesia papista ha tomado como punto medular la doctrina del pontificado romano. Y este es un pasaje que les encanta tomar. La respuesta del apóstol Pedro, hermanos, y hemos de destacar algo muy importante. Dentro de la narrativa de la Escritura, cuando se menciona a los apóstoles, Pedro tiene un lugar prominente. Si nosotros hacemos una recopilación, nos vamos a encontrar, inclusive cuando se narra a los apóstoles, siempre Pedro está en primer lugar. Primero Pedro. Y ahora Pedro, tomando ese liderazgo, responde por todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta, hermanos, es esta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto, hermanos, que se menciona aquí también de la bienaventuranza, es también para nosotros. Voy a pedir, hermanos, que por favor me ayuden a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 22, como dijeran por ahí, esgrima, alguien que lo tenga de una manera rápida y nos ayude a leer. Lucas 10, 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo no le quiera revelar. Así es. Lo quiera revelar. Así es. Cuando nosotros de alguna manera, hermanos, con esta fe que profesamos tener, lo contrastamos con lo que dice la Escritura, cómo el panorama se va ampliando. Y voy a citar las palabras del Señor Jesús a sus discípulos y que nos aplica a nosotros también. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los he elegido a ustedes para que vayáis y llevéis fruto, dice Juan. Esto mismo aplica. Hemos dicho repetidamente que uno de los oficios del Señor Jesucristo es el de profeta. ¿Y qué es un profeta? Lo que mencionó la hermana, que se menciona en Lucas 10, 22. Doy a conocer la voluntad de mi Padre. Voy a hacer un paréntesis, hermanos. Los oficios del Señor Jesucristo tienen una importancia tremenda. Dijimos que es profeta. ¿Cuál es la labor? El profeta es el mediador
es el que da a conocer la voluntad de Dios y la da a conocer a los hombres. Por eso es que dice ahí el capítulo que leyó nuestra hermana: yo doy a conocer la voluntad de mi Padre, y nadie conoce al Padre sino yo, y también el Hijo a quien quiere revelarlo. ¿Qué otro oficio tiene el Señor Jesucristo? Profeta, sacerdote y rey. Y el sacerdote es el mediador también, pero ahora se invierte entre el pueblo y Dios. Y el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, por excelencia. Y más allá, es el que fue sacrificado por nosotros. Entonces, aquí, hermanos, no es estimular el ego del creyente. Creí, es cierto, pero en ese proceso Dios intervino y fue el que llegó a nosotros primero, como dije anteriormente. No me eligieron ustedes a mí, yo los he elegido a vosotros para que vayáis y llevéis vuestro fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto es lo que quiero destacar en este momento, hermanos. Simón Pedro, respondiendo al cuestionamiento del Señor Jesucristo, responde por todos y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta es: bienaventurado eres, Simón Pedro. Y podemos decir todos nosotros, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es digno de destacar, hermanos, dentro de la gracia y misericordia de Dios para con nosotros. El que Él haya venido por nosotros. Decía hace rato el hermano Aarón: ¿qué gana Dios con salvarnos? Y una pregunta similar a Ageo 2:8: ¿qué podemos darte? Él dice: mía es la plata, mío es el oro, ¿qué me vas a dar? Y en los Salmos, ¿qué dice el Señor? Si yo tuviera hambre, te pediría a ti. Míos son los animales que están en el bosque, mío es el bosque del Líbano que está allí. Si yo tuviera necesidad, te pediría a ti. Es por eso que destacamos, hermanos, esa etapa de humillación que llevó el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Qué es, pues, el Señor Jesucristo para nosotros? Como dijeran los ruselistas, ¿es la primera criatura de Jehová Dios? No. Es alguien que vino a establecer una iglesia allí en el monte Cumora. ¿Así se llama, hermano? ¿Cómo se llama? El que está ahí en Estados Unidos. Y entonces podemos decir que Él es hasta el Quetzalcóatl, como ellos dicen, que vino a América y instruyó a las personas a labrar su tierra y demás. ¿Lo reducimos a eso? No, estimados hermanos. Dice el escritor de Hebreos, me gustaría que vayamos a ver lo que dice Hebreos sobre el Señor Jesucristo. ¿Qué es? Les invito a abrir en Hebreos 1. ¿Qué es el Señor Jesús?
Hebreos 1, versículos 1 al 4. Lo voy a leer, ustedes me siguen. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es Jesús? Dice Hebreos que es el creador del universo. Ojo, no del mundo, del universo. Y el Padre dice que lo constituyó heredero, pero antes de eso dice que nos habló también por medio de los padres, por los profetas. Él fue profeta. Y vean cómo dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el sustentador de todos nosotros. ¿De qué manera? Tan solo ¿por qué? Por la palabra de su poder. ¿Ven ustedes, estimados hermanos, la grandeza? Ahora podríamos preguntar, ¿quién decís que soy yo? Tremendo, tremendo. Dios mismo, el soberano, el que se dio a sí mismo por todos nosotros, y que en su gracia padeció la humillación de ser hecho hombre. Y no solo eso, con esta obra mediadora nos ha reivindicado como género humano. Y no solo eso, dice Pablo en Efesios y en Colosenses, que por medio del sacrificio va a restaurar todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y a veces nosotros vemos la obra mediadora del Señor Jesucristo como algo local, como algo que nada más es para salvar nuestras almas. No, va más allá. La obra también es para la creación. Porque nosotros cuando pecamos en Adán, nos llevamos de por medio a la creación. Porque la creación fue maldecida por nuestra causa. Y en la obra redentora del Señor Jesucristo, restaura todo. Dice Pablo en Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo, de restablecerlas. Por eso hemos predicado, hermanos, de alguna manera y resumido en 3 puntos: creación, caída y redención.
¿Y esto fue algo nuevo? No. Como dice el apóstol Pedro cuando estaba predicando en el día de Pentecostés, todo esto fue determinado y anticipadamente por el consejo de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y vean ustedes, hermanos, la grandeza del Evangelio y cómo de alguna manera gradual se va revelando a su iglesia. ¿Recuerdan ustedes las parábolas? La famosa parábola del sembrador, que ni los mismos discípulos en su momento entendían. Y dentro de la soberanía de Dios, al momento de explicarles a ellos, les decía, a ellos es necesario hablarles por parábolas, pero a ustedes les es dado a saber esto. Haciendo un paréntesis, hermanos, en el libro de Apocalipsis, su servidor fue de alguna manera cautivado, y conversando con algunos pastores decimos, o les comento mi opinión, donde aparentemente hay un tremendo, un desorden, pero no es así. Si ustedes ven algunos aspectos de los ángeles que menciona ahí, de algunos personajes que van a causar estragos, la palabra dice, y le fue dado a tal o cual hacer esto, pero no dañes lo otro. Y le fue dado a fulanito, pensando en un ángel, y le fue dado al sol quemar a los habitantes de la tierra. Vemos, estimados hermanos, la potencia absoluta de Dios. Vemos un orden en todo esto. Y dentro de esto también vemos la misericordia y la gracia de Dios, que nos ha permitido de alguna manera comprender la obra mediadora del Señor Jesucristo. Hemos dicho, hermanos, y no quiero meterme en este punto que sería digno también de destacar, como dijimos hace un momento, cómo la Iglesia papista usa esto como base fundamental para el establecimiento del pontífice que está en Roma. Pero simplemente de decirles a ustedes lo siguiente: no hubo pontífice de Roma hasta después del año 300. Antes no lo hubo. ¿Quién tenía la primacía en ese momento, hablando políticamente y demás? ¿Dónde estaba la capital del imperio? En Roma. Dice Calvino en sus instituciones que cuando llegaron los primeros concilios y representantes de las iglesias, se fue imponiendo algo, que el que tenía la primacía en Roma fue imponiéndose poco a poco. Y es digno de estudio posterior. Otro aspecto, como paréntesis nada más, se dice que ellos fueron la primera iglesia cristiana y demás, y fundadora. No, hermanos. ¿Qué dice la Escritura en Hechos? ¿Quién fue la iglesia misionera? ¿Alguien se acuerda?
¿Quién fue la iglesia misionera que mandó al mismo Pablo a predicar? Antioquía. Antioquía fue la iglesia misionera. Recordemos cómo lo narra el libro de los Hechos. Cuando empiezan las primeras persecuciones con el martirio de Esteban, van muchos huyendo de Jerusalén y en su huida van predicando la palabra. Y en una de estas predicaciones se fundaron iglesias. Y en este periodo se funda la iglesia de Antioquía, donde Pablo es enviado a predicar. ¿Ven ustedes cómo es diferente? Y cuando se dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en parte es cierto. ¿Qué dice la Escritura en Efesios 2? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es cierto, Pedro es parte de este fundamento, pero no es el absoluto, es Dios mismo. Cristo como roca, y Él mismo se define como la roca angular, que es digno, hermanos, de estudio también en otro momento. Y lo que quiero destacar, estimados hermanos, de alguna manera retórica, es preguntarnos, ¿qué es el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? Y como dije hace rato, no es que tenga muchos significados, tiene solo uno. Es pues el trabajo, hermanos, como decía hace rato mi estimado hermano Aarón, la lectura de la palabra. La lectura con oración, es cierto. Y es ella misma la que nos va a dar a conocer quién es. ¿Qué decía o qué dice la Escritura cuando el Señor Jesús es resucitado y de alguna manera se une con dos discípulos que van y va simulando, no simulando, sino va con ellos camino a Emaús? Y él de alguna manera pregunta, ¿qué ha sucedido? ¿Y qué responden los demás? Oye, pues eres extranjero, ¿no sabes lo que acaba de pasar? Y el mismo Señor Jesús dando testimonio de sí mismo. ¿De qué manera? A través de las Escrituras. Y después de que sus ojos son abiertos, ellos dan testimonio y decían, cómo ardía nuestro corazón cuando Él venía diciéndonos las cosas. Este es el trabajo, hermanos, de la Escritura. Este es pues el trabajo que nosotros de alguna manera como cristianos inclusive debemos de tener para dar testimonio de la Escritura. La Escritura. La revelación del Evangelio fue gradual. Platicando con una persona hace unos pocos días, haciendo un recordatorio de las palabras del Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros es tan fácil decir y pensar en eso, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero viendo un poquito, hermanos, acentuando la mirada en esto y los sentidos ahí, tiene mucho sentido. Si las personas que en su momento llevaron a la muerte al Señor Jesús, tanto brazo ejecutor, tanto por instigación,
y tanto hasta por morbo. Si hubiesen tenido el concepto de quién era el Señor Jesús, no lo habrían hecho. Recordemos las palabras del mismo apóstol Pedro en Pentecostés. Ustedes dieron muerte al autor de la vida. Pero no sabían, no estaban conscientes. Y al grado, hermanos, que los mismos que están escuchando el Evangelio dicen, ¿qué haremos? Porque la conciencia llegó a su mente. ¿Qué haremos? Y la respuesta del apóstol Pedro es arrepentirnos. Y es eso igual para nosotros en su momento. El arrepentimiento. Y el mismo arrepentimiento, estimados hermanos, no es de nosotros. Vuelvo a citar Pablo en Romanos 2. ¿O menospreciáis las riquezas de su longanimidad, ignorando que la gracia del Señor nos guía al arrepentimiento? Estamos en completa deuda. Así que por eso decimos, no hay nada que añadir a la salvación. Porque si decimos que hay que añadir algo, entonces el sacrificio del Señor Jesús está incompleto. No nos queda decir, como dijo Job al final de su diálogo, y al percibir la grandeza, dice simplemente, pongo mi mano en mi boca y me callo. Es lo mismo, estimados hermanos. ¿Qué es el Señor Jesucristo para nosotros? Si nos preguntasen, el mismo Señor que es hoy para ustedes, para nosotros. Quiera el Señor, hermanos, tener gracia para con nosotros. Quiera el Señor sustentarnos. Quiere el Señor, hermanos, guiarnos, porque a veces parecemos al animalito que está atado y persiste y se jala y se jala y se jala y se jala. Así estamos nosotros a veces. ¿Qué es? Y si decimos, tú eres el Cristo, todavía podemos decir, bienaventurados somos, porque no nos ha sido revelado por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. De ahí que San Pablo dice, o la Escritura dice, nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. El reconocimiento de la palabra Señor es tremenda. Mi Señor es alguien que tiene señorío sobre mí y reconocemos esa autoridad. Ahora decimos Señor a diestra y siniestra cualquiera, pero el señorío absoluto pertenece solo a Él. A Él. Quisiera, hermanos, terminar con una alusión que hace el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, que me gustaría que ustedes me ayudasen a leerlo juntos. En el libro de Romanos, capítulo 16, Romanos 16, perdón, estoy peleándome con esta.
Romanos 16, versículos 25 y 27. Inclusive desde el 24. Leamos juntos, si me acompaña, leamos juntos estos 3 versículos, Romanos 16, 24 al 27. Leamos juntos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué forma tan magistral de condensarlo. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora ha sido manifestado, y que por las santas escrituras, las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcamos a la fe. Tremendo. Esto contradice a lo que se menciona con Pedro en lo más mínimo. Se reafirma: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que menciona el apóstol Pablo. El misterio del evangelio que estaba antes oculto, ahora ha sido ¿qué? Manifestado. ¿A través de qué? De sus profetas en la Escritura. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto es un aliciente para nuestras almas. Y es donde empezamos de alguna manera a comprender y a sentir esa paz. Esa paz que Dios nos da a través de la confianza en sus promesas. Bienaventurado eres, Iglesia Betel, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Les invito a estar en pie. Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones que tú nos das. ¿Qué podemos decirte, Señor? Simplemente, gracias. Quedar asombrados, Señor, con lo que tú nos dices en tu palabra. La gracia, Señor, que inmerecida nos brindas. Y te rogamos encarecidamente, Señor, la mantengas en nosotros, Señor. Y podemos decir ahora con más conciencia: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Venir ante tus atrios, Padre Santo. Reconociendo, Señor, nuestras faltas, Señor, que seguramente son muchas.
pero también, Señor, con alegría, sabiendo, Señor, que tú nos perdonas y que en tu gracia, Señor, tú nos has elegido. No nos queda más que decir gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Y rogamos, Señor, que tengas a bien sostenernos hasta el final. Y rogamos también encarecidamente por cada uno de nuestros parientes, Señor, para que ellos también sean alcanzados por tu gracia. Y como también en nuestra mente hace eco al que está sentado en los cielos, al Cordero, sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén.